Continuando con esta teoría de Durkheim sobre el funcionalista sociológico, nos dice que para que realmente generar un cambio, o en este caso cuando haya una anomalía, lo que se tiene que hacer no es una revolución como tal. Para Karl Marx, si lo bien no recuerdas, el hacer un cambio era una revolución, oponerse a este tipo de sistema que estaba generando bastante dificultades para un grupo de personas. Para Emil Durkheim no, lo que se tienen que hacer es mediante reformas sociales, es decir, bueno, hay ese tipo de inconvenientes. Ahora bien, hay que preguntarle a los ciudadanos cómo tienen que partir o qué tenemos que hacer para que todos puedan convivir en paz en comparación a una revolución. Para él, esta forma de actuar era pues pacífica y sobre todo en este caso mantener el funcionamiento, ¿no? Porque no se requerían de ciertos cambios radicales, de cierto tipo de muertes o en este caso de luchas constantemente para generar un cambio, sino que el cambio en este caso era reformar cierto tipo de leyes que se tenían ahí para que realmente esto llegara a buen puerto y que realmente otra vez los ciudadanos que conforman ese tipo de sociedad, pues se vieran en este caso tomados en cuenta y sobre todo en ese sentido, pues volviera a funcionar. Recuerda, la parte primordial en este caso del funcionalismo es que realmente todo se haga acorde a las actividades que se habían planeado y para ello es necesario reformar, en este caso, crear, para que otra vez puedan a funcionar. Y en este caso, o por lo tanto, podemos decir que en este caso se logra el funcionalismo, una de las partes importantes, se logra a través interiorizando esta solidaridad genérica. Es decir, cuando estamos conviviendo con diferentes tipos de individuos, lo que tenemos que notar que es, bueno, tenemos diferentes tipos de necesidades, ¿no? Ahora bien, lo que va a surgir que la sociedad funcione esta solidaridad y sobre todo también que esta conciencia colectiva, es decir, las decisiones que vayamos a tomar de un grupo de personas o dentro del país en el cual pertenezcamos ya no es acorde a lo que a mí me interesa nada más, sino que realmente esta sociedad tiene que funcionar de diferentes actividades y por ende también necesito a los demás para que funcione, porque como bien lo decía, tenemos diferentes tipos de actividades que a lo mejor son muy pequeñas, pero que realmente traen una aportación importante e indispensable para que las sociedades funcionen. Es decir, tenemos instituciones, tenemos personas, tenemos leyes, pero estas no dan pie o realmente no van a funcionar si realmente no tomamos en cuenta que también los otros importan y que no solo importo yo, sino que realmente cada uno de nosotros desempeña un papel importante para que estas sociedades funcionen. Si te fijas, entonces, para que una sociedad se entienda y funcione y realmente en este caso se entiendan los diferentes tipos de cambios, es realmente dar a conocer o más bien justificar que la conciencia colectiva está sobre la individual, que realmente importan leyes, importan instituciones y sobre todo que esta conciencia que tienen cada uno de los individuos sea acorde al bienestar de todos y no solo de algunos. Y nos dice que Milton, que uno de las actividades importantes que puede introducir eso es la educación, ¿no? Ya que a lo largo de nuestra vida vamos a la escuela y también nos van a ir diciendo cómo nos tenemos que comportar, la manera en cómo actuar dentro de esos tipos de contextos que hoy en día tiene sentido, ¿no? Porque hoy en la nueva escuela mexicana se enfoca en el que estos conocimientos no solo sean aplicables a la académica, sino que realmente sean aplicables a los diferentes momentos de la vida en la cual se encuentra el alumno y que ese realmente sea práctico, le ayude o le enseña cómo realizar alguna actividad. Y es por eso que Duque nos dice que la educación es una de las actividades importantes por las cuales reflejar la conciencia colectiva y por ende también implementar ese tipo de solidaridad, ¿no? Y de de conciencia en torno a cómo en este caso el método de la educación y de la enseñanza es crucial y sobre todo importante para que un individuo tome cierto tipo de valores colectivos, cierto tipo de normas colectivas de las cuales beneficiemos a todos. Entonces, para Emile Durkheim, lo importante es que realmente este tipo de sociedades no es que se revolucione constantemente, no es que se tenga que hacer una guerra, pero sí constantemente reformarse para que realmente la sociedad siga funcionando como normalmente lo lleva. Y bueno, esa es la postura en este caso, o más bien el movimiento de Mirduki. También tenemos otro en este caso que es teoría interpretativa o comprensiva de Max Weber. Y primeramente Max Weber nos dice que, bueno, no va a partir de este enfoque positivista que se tienen de las ciencias sociales, sino que realmente dice que tiene las ciencias sociales un método distinto a cómo se tiene que llevar a cabo y que realmente va a partir de otro. Y también posteriormente nos dice que tampoco a partir del marxismo lo rechaza, porque para él no hay leyes históricas que determinen cómo va a ser el rumbo de la sociedad, sino que en este caso no hay un destino trazado para él. Y esto lo va a hacer de esta manera. Nos dice que primeramente o lo social o lo cultural se tiene que investigar desde lo interpretativo. Es decir, las personas en este caso que estén involucradas, en este caso, tienen que
Primero, saber cómo sienten este tipo de elemento y una vez que lo ven, hay que interpretarlo. ¿Recuerdas en este caso cómo tenían que partir los científicos sociales? Unos decían que tenían que desligarse como tal eh, de sus pasiones, intenciones y creencias para entender ese hecho. Otros decían que lo tenían que interpretar a partir de lo que ellos veían y así. Entonces, en este caso, Max Weber parte de esa vía interpretativa, es decir, están dentro de una comunidad, lo sienten de esta manera, pero ahora ya no solo quedarse con lo que ellos en este caso interpretan, sino que darle una justificación, darle un discurso para en este caso saber que esa interpretación que ellos están dando es la adecuada y es la correcta para entender en este caso un cierto tipo de hecho que pasa dentro de su sociedad. Y es por eso que si te fijas en comparación del otro, interpretación quiere decir como yo lo veo, pero en este caso tiene que tener una justificación en comparación del sistema, en este caso de las ciencias naturales que bien decían que hay cierto tipo de elementos comunes a la realidad, en este caso cultural, que tenemos que descubrir y tenemos que establecer leyes. En este caso, para Max Weber, eso no existe. Realmente se tiene que partir de una interpretación, en este caso, que cada uno de los investigadores que tenga, pero no solo se quede en una opinión de él, sino que también la justifique, sino que también él pueda decir el por qué ese tipo de elemento hoy en día es en la sociedad. Y un ejemplo de eso puede ser este, ¿no? ¿Por qué en este caso adoramos a la Virgen de Guadalupe? ¿Cuál es el sentido de esta imagen? Y algo también muy importante de lo que diría Max Weber, que en este caso lo que tenga cada una de las sociedades es interpretar el sentido. ¿Por qué ese elemento es importante? ¿Por qué este dios es importante? ¿Por qué las personas visten de un cierto tipo de color? ¿Por qué utilizan cierto tipo de calzado? Para Max Weber, en este caso, la interpretación también radica el por qué cierto tipo de objetos, el por qué cierto tipo de elementos son indispensables y son muy importantes en comprender cuál es la importancia de esto. Y dice que es una de las partes fundamentales que realmente esto no lo podemos ver a partir del sistema de las ciencias naturales, porque eso es a partir de fórmulas, de matemáticas, y que realmente esto nos refleja la importancia de cada uno de los elementos de la sociedad. Y es por eso que la interpretación es la parte fundamental de la cual tiene que partir el investigador social para interpretar estas realidades según Max Weber. Y una manera de aplicar en este caso la teoría interpretativa comprensiva de Max Weber, lo que más le preocupó era la corrupción. Y en este caso podemos decir que la corrupción son, en este caso, la acción de lo cual una persona se aprovecha por que los trámites, en este caso burocráticos me refiero a políticos, o en este caso que tenemos que realizar al gobierno, y tardar mucho, eh, o en este caso tenemos que pasar por varios filtros, y eso hace que una persona se aproveche de este poder para pedirle a cambio un cierto tipo de soborno que me refiero económicamente y eso hace que se agilice en este caso el trámite. Y esto por la desventaja en este caso también que tiene una persona en torno a que no tiene cierto tipo de influencias políticas para que su proceso se haga. Esa era una definición en este caso que da Max Weber en torno a la corrupción y nos dice que en este caso está ligado o es la capacidad o también hay que entender que el poder en este caso es, como bien dice, imponer lo que alguien quiera a partir de su propia voluntad y dentro de una relación social. Es decir, para él el poder, en este caso, que una persona tenga poder, es que una persona imponga a partir de lo que ella cree a algún determinado grupo de personas. Y en este caso, y que algunas personas se opongan o se resistan. Ahora bien, en este caso, y es por eso que realmente existen grupos que obedecen y que acatan las órdenes de alguien que dicta como ese. Y nos dice el por qué se da ese tipo de obedecer. Dice que son por múltiple tipo de razones, perdón. Una de ellas es porque están convencidas de que este mandatario es lo correcto y que realmente da aportaciones adecuadas en torno a lo que ellos tienen que realizar, o también porque en este caso, lo obedecen por costumbre, porque esa tradición siempre lo obedeció de esa manera, o porque se le considera extraordinario líder o sea, es decir, Max Weber en este caso empezó o más bien, nos dice que la corrupción se da porque una persona tiene poder sobre otra, ¿sale? Y también nos dice que el poder es imponer cierto tipo de leyes o mandatos, independientemente si sean buenos o correctos, a un grupo tipo de personas. Y nos dice que eso sucede porque, bueno, puede ser por costumbre, puede ser porque lo vean como un ídolo en el cual no se equivoca, o puede ver porque, en este caso, eh, como bien dice, es por costumbre meramente. Y bueno, esto nos da dos tipos de acciones. Dos acciones primeramente. Una son, en este caso, la vida diaria se realiza en acciones sociales. Y otra, en este caso, las acciones sociales tienen la otra es que hay una intención. Es decir, hay dos tipos de acciones. Hay acciones que en este caso las hacemos sin ningún tipo de intención y otras que sí. Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos por la calle, en este caso,
y no las, o más bien para que las entendamos. Unas acciones sí las pensamos para conseguir cierto tipo de finalidades y la otra las hacemos pues sin ninguna finalidad, solo las hacemos, ¿no? Y como bien dice el ejemplo de ahí, dice las personas, en este caso, un ejemplo de ello, sin una permitación. Es el caso del individuo que ante la lluvia se coloca rápidamente un abrigo o abre su paraguas. La persona no puede determinar sus acciones, solo la ejecuta mecánicamente. No hay una intención hacia el otro, sino solo una ejecución a las acciones. Es decir, cuando hacemos una serie de acciones son encaminadas a algo, ¿no? Y en este caso eso no afectan a unas y otras, y esa es una de las acciones que en este caso Max Weber denota en ese sentido. Otras acciones que en este caso también dice Max Weber es que también esas acciones son en este caso que pueden afectar a otras personas. Y esas también son encaminadas a generar cierto tipo de intenciones, aunque tenemos otras que en este caso son las acciones racionales, en las cuales ya se observan valores, en las cuales cierto tipo de personas tienen que actuar de cierta manera, y sobre todo que esas acciones tienen que ser encaminadas a cierto tipo de principios y sobre todo a cierto tipo de finalidades y que es en este caso van encaminadas a un fin conectivo. Es decir, primeramente Max Weber nos dice que hay diferentes tipos de acciones. Unas que en este caso las hacemos de manera mecánica, cuando estamos lloviendo y nos ponemos nuestro abrigo, que realmente es cubrirnos de la lluvia, ¿no? Y que realmente esto no afecta a otra persona. Ahora bien, tenemos otras intenciones que también afectan a este tipo de personas y puede ser que no midamos las consecuencias y que realmente daña a terceros. Y otras son las racionales, en las cuales tenemos de antemano, sabemos que nos que tenemos que comportar de esta manera y que esas acciones van encaminadas a un fin en común y no solo un fin individual. Ah, así se da sucesivamente. Ahora bien, a lo que quiere llegar con esta teoría de comprensiva interpretativa y con este caso de Max Weber, nos podemos dar cuenta que, bueno, a partir de esta comprensión o esta interpretación que da Max Weber a través de la corrupción, nos va sacando diferentes elementos, que hay diferentes tipos de acciones, en este caso, eh, que hay diferente toma de decisiones, y en la cual, en este caso, eh, aplica lo que es la interpretación, ¿no? Ya no solo se basa en que, bueno, este tipo de acciones se basa conforme a lo que producen las sociedades, sino que realmente se involucra en cómo se comportan los seres humanos, qué es lo que decidan para a partir de ello dar una interpretación y por lo tanto generar una teoría y explicar en este caso cómo se da la corrupción. Y vemos que dentro de la corrupción pues tenemos que explicar qué es el poder, las diferentes tomas de decisiones de las personas y eso hace que surgen cierto tipo de o más bien que surja la corrupción o que no surja, ¿no? Y es como podemos aplicar la teoría de Max Weber, que se enfoca en las acciones que cada uno de los individuos haga y por ende también le da sentido a todo esto del por qué las personas se comportan de esta manera o por qué ven en este caso a la corrupción como una ventaja importante, ¿no? El por qué le dan sentido. Y es así como podemos aplicar en este caso en el nuevo sistema o más bien esta nueva teoría de Max Weber en explicar en este caso de cómo se relacionan los individuos unos con otros. Eh, Eso es todo de mi parte. Espero que realmente te haya quedado comprendido este tema y sobre todo que te haya gustado y veas los diferentes enfoques que fue de Milor Durkheim, que en este caso fue un funcionalista sociólogo, y también en este caso la teoría comprensivo interpretativa de Max Weber. Y bueno, eso sí es todo de mi parte. Hasta luego.